Padre en el Día del Padre y me parece muy bien que Dios sea adorado como un Padre nuestro y como el Padre más importante que tenemos en la vida. Si bien es cierto, nuestros padres que nos engendraron son importantes, pero este es nuestro Padre eterno, delante del cual vamos a estar siempre y nunca vamos a dejar de estar en su presencia. Por lo tanto, es importante todo el tiempo de adoración que le podamos entregar a Él, no tan solo en este lugar, sino en todo tiempo y en todo lugar donde quiera que nosotros estemos. Tengamos siempre presente de que nuestro Dios es nuestro Padre y Él es digno siempre, en toda ocasión, de ser adorado. Vamos a leer Efesios 2, del 11 al 12. Si lo pueden poner ahí, por favor, en la pantalla. Efesios 2, del 11 al 11. Del 11 al 22, perdón. Y la pregunta es, ¿cómo valoramos hoy la obra de Cristo hecha por nosotros? Entendiendo que ya muchos de nosotros llevamos varios años, otros un par de años, meses, y han pasado muchas cosas en nuestra vida. Entonces, la pregunta es, ¿cómo valoramos hoy lo que Cristo hizo por nosotros? ¿Qué nos dice Efesios capítulo 2 del 11 al 22? Y aquí vamos a recordar lo que la Escritura nos enseña al respecto. Y mientras leemos esta palabra, quiero que cada uno de nosotros pensemos y hagamos un análisis de los tiempos que han pasado y de lo que el Señor ha hecho en nosotros. ¿Qué dice? Por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza, sin Dios en el mundo. Esa era la realidad de todos nosotros en un momento en nuestra vida. ¿Sí o no? ¿Usted se encontró en esa posición? ¿Estuvo así usted? Dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades de la ley, de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en el mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. ¿Qué les parece? Fíjense que aquí hay dos relatos. Uno nos pone en la posición antes de que nosotros conociéramos a Cristo. La condición que teníamos antes de conocer al Señor, antes que el Señor se nos fuese revelado. ¿Cuál era la situación nuestra? ¿Qué pasaba con cada uno de nosotros? Y luego, en la segunda parte, nos hace ver la condición en que hoy día
nos encontramos en la posición de hijos de Dios y de lo que Dios espera de que nosotros seamos delante de Él. Fíjense que dice que estábamos sin esperanza y sin Dios. ¿Usted puede recordar algún minuto de su vida cuando usted vivió en esas condiciones sin esperanza y sin Dios? ¿Cómo estaba su vida? ¿Hacia dónde se encaminaba? ¿Cuál era el futuro que tenía su vida cuando usted estuvo en esa condición? Sin esperanza y sin Dios. ¿Qué pasaba con su vida? ¿Qué era lo que usted estaba construyendo allí? ¿Había alguna construcción positiva o era todo simplemente desorden, caos y destrucción? ¿Cómo estaba su vida? No es una palabra difícil la que estamos viendo hoy día, simplemente estamos recordando lo que el Señor, dónde estábamos antes de conocer al Señor, lo que pasaba con nuestras vidas. ¿Qué más dice? Antes estábamos lejos, dice, mas ahora dice que en Cristo hemos sido hechos cercanos a Dios. Cuando estábamos sin esperanza y sin Dios, ¿estábamos cercanos a Dios o muy lejos? Muy lejos, cada uno de nosotros, sin esperanza y sin Dios, alejados de Dios. No había ninguna relación de nuestras vidas con Dios. Cada uno andábamos en nuestros propios caminos, haciendo la voluntad de nuestra carne y de nuestros pensamientos. Por lo tanto, no había ninguna cercanía a Dios. Lejos de la ciudadanía de Dios. ¿Qué más nos dice esta palabra? Que cuando vino Cristo y se reveló a nosotros, Cristo pasó a ser nuestra paz. ¿Usted tenía paz? Cuando llegó a Cristo, ¿tenía paz? ¿O era un caos su vida? Mi vida era un caos. No había paz. Estamos recordando, simplemente recordando lo que Cristo hizo, haciendo la diferencia entre lo que era nuestra vida y lo que es nuestra vida hoy en Cristo. Tan simple como eso. ¿Qué hizo Cristo por nosotros? Dice que nos hizo uno con su pueblo Israel. Antes de Cristo, antes que Cristo viniera incluso al mundo, el único pueblo delante del cual Dios se había revelado, el único pueblo amado para Dios era el pueblo de Israel. Luego que Cristo vino, Cristo abrió la puerta de entrada para judíos y no judíos, que somos nosotros. Y en Cristo, a través de su muerte y de su resurrección y de su exaltación, Dios unificó al pueblo de Israel junto con los gentiles y de los dos hizo un solo pueblo. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos conocerle y andar en sus caminos. Simplemente para eso. Para que nosotros pudiésemos conocer a Dios. Por eso dice que nos hizo uno con su pueblo Israel. Antes estábamos alejados de la ciudadanía de Israel, pero ahora en Cristo nosotros pasamos a ser parte de ese pueblo. ¿Le parece bien hasta ahí? Abolió, dice, las enemistades que habían. ¿Qué éramos para nosotros cuando un gentil en aquellos años se enfrentaba a un israelita? ¿Cuál era la actitud del israelita frente al gentil? Era un enemigo. Era un hombre al cual el israelita no lo consideraba. Simplemente para el israelita era un hombre inmundo. Él no se juntaba con los israelitas.
Escuchábamos en una prédica de acá que incluso cuando los israelitas, por ejemplo, tenían que pasar por la tierra de Samaria, ellos lo evitaban. Y los samaritanos, imagínense que eran mezcla de hombres judíos casados con mujeres no judías o mujeres no judías casados con hombres no judíos. ¿Ya? Allí de allí salen los samaritanos, ¿no es cierto? Pero los judíos aún en esa mezcla ni siquiera los soportaban, ni siquiera se mezclaban con ellos. ¿Ya? Un judío jamás entraba a la casa de un gentil a comer, jamás lo iba a hacer. De tal manera que ellos hacían una separación muy clara y muy definida. Yo soy parte de un pueblo escogido, ustedes son gentiles y no tienen nada que ver con Dios. Esa era la realidad. Y Cristo dice que Él ahora, nosotros tenemos el privilegio de que Dios nos mira como uno solo en Cristo con el pueblo de Israel. No hay diferencias. Por eso dice que abolió las enemistades que habían. Fíjense cómo el Señor nos va mostrando hacia dónde Él nos va metiendo y las bendiciones que Él va trayendo a nuestra vida. Dice que creó en Cristo, Dios creó en Cristo, un solo y nuevo hombre. Ya no hay más diferencia entre judíos y gentiles, sino que hay solamente hijos de Dios. Hijos de Dios, hombres que han sido redimidos por la sangre de Jesucristo. No hay más diferencias. ¿Qué más nos dice este pasaje? Dice que mediante la cruz reconcilió con Dios a ambos. Gentiles y judíos son uno solo, son un solo pueblo, una sola familia delante de Dios. Dice que anunció las buenas nuevas de paz a nuestras vidas. ¿Cuándo usted tuvo paz? Cuando escuchó a Cristo, cuando le predicaron el Evangelio, cuando usted reconoció a Cristo como Señor y Salvador de su vida, entonces usted recién tuvo paz. El caos que había en su vida entró en un orden y en ese orden Dios puso paz a nuestras vidas. ¿Sí o no? Fíjense los beneficios de haber conocido a Cristo. ¿Qué más dice el Señor que hizo con nosotros? Dice, somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Eso es lo que el Señor está haciendo en nuestras vidas. Estamos siendo edificados en los principios, en las verdades, en las enseñanzas de apóstoles y profetas. ¿Quién ha sido su consejero en estos últimos años en su vida? Las decisiones que usted está tomando hoy. El orden que ha venido a su familia, a su vida como hombre, a su vida como esposo, como esposa, a su condición de padre. ¿Cómo usted está cumpliendo esos roles? ¿Bajo qué principios? Son bajo estos principios, los fundamentos que Dios reveló a los profetas y apóstoles. Esos fundamentos son los que hoy día vienen y enseñan nuestras vidas, son las que forman nuestras vidas, vienen como consejo, como guía para nosotros, y eso aplicado a nuestras vidas hoy día trae un orden, trae paz, trae claridad a nuestras vidas, trae bendición. Es lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros, ¿sí o no? El orden que usted tiene en su vida hoy día no lo logró porque usted es más sabio o más inteligente. Eso no ha sido así. Es el fruto de una doctrina que Dios entregó a hombres. ¿Para qué? Para que nos formasen a nosotros. Y esa palabra, que es una palabra viva, da hoy día frutos que se expresan en un orden distinto al que nosotros vivimos antes de conocer a Cristo. ¿Sí o no? ¿Qué más dice? ¿Para qué hizo Dios esto? Para transformar nuestras vidas. Fíjense lo que Dios quiere hacer con nosotros. Para transformar nuestras vidas en un templo santo para el Señor. Para transformar nuestras vidas en un templo santo. ¿Qué es un templo? ¿Qué es un templo?
¿Ah? ¿Cuántas veces hemos dicho que somos templos de Dios? ¿Qué es un templo? Es un lugar, ¿ah? ¿Se dan cuenta que a veces leemos muchas veces y no pensamos en palabras tan simples como esta? ¿Qué es un templo? Es un lugar de adoración, ¿no es cierto? Es un lugar dedicado al culto, a la adoración a Dios. Y Dios dice que usted y yo somos un templo. ¿Qué le hace pensar eso? ¿Es su vida un lugar dedicado a la adoración a Dios? ¿Qué más es un templo? Dice que también Dios nos hizo para ser morada de Dios en el Espíritu. Dios quiere que nosotros seamos un lugar de morada de Él. Ahora, claramente, somos un templo si somos un templo para Dios. Dios es santo, ¿sí o no? Entonces, el templo, ¿cómo debe de estar? Limpio, ¿qué más? Ordenado, ¿qué más? Puro. ¿Qué otra condición debe tener un templo? Debe estar bien adornado, ¿no? Son cosas simples. Estamos hablando de cosas muy simples, pero que son tocantes a nuestra vida. ¿Cómo está mi vida? Fíjense que Dios quiere que seamos un templo santo para morada de Él en su espíritu en nosotros. Entonces esto habla de la calidad de vida que nosotros tenemos que tener delante de Dios. ¿Cómo está mi vida? ¿Cómo estoy viviendo en el día a día? No es cómo vengo acá. No es cómo me presento acá el día domingo. No es lo que muestro ser acá un día de reunión o un día de la semana cuando me junto en un grupo en casa, sino lo que soy en el día a día, en todos los días de mi vida. ¿Por qué? Porque estoy consciente de lo que antes fui, de lo que Dios está haciendo y de lo que Dios pretende que yo sea. Por lo tanto, todos los días tengo la responsabilidad de vigilar lo que está pasando con mi vida, en todas las áreas de mi vida. ¿O no? Los hombres somos los sacerdotes de nuestra familia. Es lo que dice la Escritura, ¿sí o no? ¿Es usted el sacerdote de su familia? La Escritura dice que la esposa es la ayuda idónea para ese sacerdote. Ojo, ¿es usted como mujer la ayuda idónea del sacerdote de su casa? Son preguntas simples y sencillas, pero que nosotros debemos de considerarlas, porque es Dios el que está queriendo hacer una obra en nosotros. Ojo, esto no es tema nuestro, no es algo que nosotros decidimos, es lo que el Señor un día decidió. Él fue el que nos llamó, Él fue el que nos escogió. Cada uno sabemos en la condición en que nos encontrábamos cuando la mano de Dios de entre la multitud de hombres nos tomó, nos sacó y dijo, tú vienes acá. Y de allí Dios comenzó a hacer una obra de renovación, de transformación, de regeneración en nuestra vida. ¿Para qué? Para que nosotros seamos templo de Dios y morada de Dios en el Espíritu. ¿Cuánto caudal, y permítame ese término, cuánto caudal del Espíritu hay en el día a día en su vida? Mírese un poco hacia adentro, vea el caudal del Espíritu que hay hoy en su vida.
¿Cuánto fluye? Jesús dijo, el que cree en mí, de su interior correrán ríos de agua viva. ¿No dijo eso Jesús? ¿Sí o no? ¿Dijo eso Jesús o no? ¿Están fluyendo en su vida esos ríos de agua viva? Si es eso así, quiere decir que usted está siendo un templo santo y usted está siendo una morada de Dios en el Espíritu. Si no es así, entonces preocúpese. Preocúpese. Simplemente preocúpese. Entonces, si no es así, surge la pregunta, ¿qué estamos haciendo con todo lo que Dios nos ha dado? Analice todo lo que Dios le ha dado hasta aquí. ¿Qué está haciendo usted con todo lo que Dios le dio? Incluso los dones que el Señor puso en su vida. Usted ha orado acá, en esta congregación se ha orado, se ha instado a que cada uno busque y pida a Dios dones. ¿Los dones qué es lo que son? Son herramientas del Espíritu para que yo pueda trabajar. No son cosas que yo le pido a Dios para que yo las pueda lucir y decir, mira, tengo esto. Si usted me permite hacer la comparación, son como los talentos. Usted le pidió un don a Dios, es un talento que Dios le dio. ¿Qué está haciendo con ese talento? Usted se acuerda de lo que pasó con la parábola de los talentos, ¿no es cierto? Usted se recuerda lo que el Señor hizo con los hombres, a los cuales el Señor le dio los talentos y luego después de un tiempo volvió y le pidió cuentas a cada uno. ¿Usted cree que el Señor le va a pedir cuentas a usted? ¿Sí o no? ¿Está convencido de eso? ¿Vamos a dar nosotros cuenta de nuestras vidas cada uno, de lo que hemos hecho mientras estemos en la carne después que conocimos al Señor? Este salón debería estar lleno, ¿sí o no? ¿Dónde están los demás? ¿A cuántos ustedes la semana, de los que no ha visto, tomó el teléfono y los llamó para preguntar cómo estaban? ¿De cuántos usted se preocupó por ir y visitarlos? ¿O es solamente un trabajo de Hernán, Carlos, Agustín, Renato y algunos otros? ¿Es solamente nuestro el trabajo y de algunos más? Si usted es un templo santo y lleno del Espíritu, entonces usted ama las cosas que el Señor ama. Ama a los que Dios ama, porque son sus hermanos. Entonces, si usted vive la vida indiferente, preocupado y centrado en usted mismo, quiere decir que usted no está haciendo lo que el Señor le manda hacer. ¿Qué más dice? Estos textos nos reflejan el deseo del corazón de Dios con cada uno de nosotros, lo que Él quiere hacer, lo que Él quiere que nosotros seamos para Él. Dios quiere que seamos hombres y mujeres llenos de su Espíritu, donde Él pueda habitar y que el Espíritu de Dios fluya en abundancia en nuestras vidas. Si eso es así, ninguno de nosotros va a estar quieto, indiferente, sin anunciar el Evangelio a otros, sin preocuparse de otros. Nadie va a quedarse indiferente. Cada uno va a estar procurando servir. ¿Por qué? Porque ha entendido cuánto Dios le ha amado, cuánto Dios ha hecho por él. Por lo tanto, querrá, como hijo agradecido, agradecer al papá, sirviendo a otros, ayudando a otros, predicando el Evangelio a otros. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿en verdad somos templo santo y morada de Dios? ¿Lo estamos siendo?
reflexione, simplemente reflexione, vea su vida. Reflexione, vea su vida, nada más. No estoy aquí para juzgarle, simplemente quiero que usted reflexione. ¿Está siendo usted templo santo y morada de Dios? ¿Cuánto apreciamos y valoramos la obra de Cristo, la sangre de Cristo derramada en la cruz por nosotros? ¿Cuánto estamos apreciando eso? ¿De qué manera usted demuestra a Dios, no a los hombres? Por favor, esto no es delante de hombres, esto es una actitud suya delante del Señor en el día a día. ¿Cómo usted le demuestra a Dios en su actitud diaria, en su vida diaria, cuánto aprecia lo que Jesús hizo por usted, dando su vida, derramando su sangre por usted, allí en la cruz, gustando la muerte por usted y habiendo sido exaltado? ¿Cuánto? Usted puede decir cuánto ama al Señor, cuánto agradece eso que el Señor hizo por usted y de qué manera usted lo refleja en el día a día. Si el Señor nos examinase hoy, a cada uno de nosotros, ¿qué cree que el Señor diría respecto de las obras que cada uno de nosotros estamos haciendo hoy? ¿Usted cree que el Señor encontrará nuestras obras perfectas, se gozará en nuestras obras, en lo que estamos haciendo? ¿O tendríamos que ser reprendidos de parte del Señor? Como cristianos, conocemos al Señor, gustamos de su amor, gustamos de su misericordia, de su perdón. Primeros meses queremos todo lo que hacemos. Queremos agradar al Señor en todo. Pasa un tiempo, un año, 3 años, 4 años, 5, 7, 15 años o más, y de repente empezamos a ver que esos cristianos, hombres y mujeres, de repente ya ni siquiera aparecen en una reunión. Cuando usted conversa con ellos, se da cuenta que hay cero interés por el conocimiento, por buscar, por escudriñar la palabra, por saber, por crecer en una relación, por tener una intimidad cada vez más profunda con el Señor. Usted ve que simplemente no pasa nada en sus vidas. Son creyentes, vienen a una reunión, levantan las manos, cantan, se saludan con los demás. El Dios te bendiga está en la boca de todos. Pero el tema es que cuando el Señor empieza a mirar nuestra vida diaria, ¿qué es lo que encuentra? ¿Se agrada el Señor de la vida que tú y yo estamos teniendo en el día a día? Conocemos una serie de cosas, incluso diezmamos a veces seguido, otras veces son las ofrendas, y creen que a veces con diezmar y ofrendar dicen yo ya cumplí, además fui a la reunión y estoy listo, soy cristiano. ¿Ustedes creen que eso en verdad es lo que agrada al Señor? ¿En verdad ustedes creen que eso es valorar la obra de Cristo en la cruz del Calvario? Aún más, yo les digo esto, ¿qué pasa si el Señor viniera hoy día? ¿A cuántos el Señor les dice, pasa, entra al gozo de tu Señor? ¿A cuántos? No mires al de al lado, mírate a ti mismo. No juzgues a nadie, no critiques a nadie, mírate a ti mismo.
Y piensa y párate delante del Señor y dile, Señor, si tú vienes hoy día, ¿qué me dices a mí? ¿Entra al gozo de tu Señor? Buen siervo y fiel, ¿entra al gozo de tu Señor? ¿O simplemente el Señor te dice, apartaos de mí, hacedores de maldad? ¿Qué crees que el Señor te diría, le diría a tu vida? ¿Cuál sería la voz que tú escucharías de parte del Señor? Me preocupa de repente los estilos de vida que uno ve en las personas y de las cosas que están afanados. ¿Cuál es tu mayor afán hoy día? ¿Es el Señor o son otras cosas? Y no te mientas a ti mismo, no te engañes a ti mismo, sé honesto contigo mismo. ¿Cuál es tu mayor afán? ¿Sobre qué hoy día estás afanado? ¿Qué es lo que más te preocupa? ¿Por qué te estás esforzando hoy día? ¿Cuál es el mayor esfuerzo que pones en tu vida para lograr qué? ¿Qué es lo que estás esforzándote al máximo hoy día? ¿Qué es lo que te hace hoy día desvelarte, pensar, ¿no es cierto?, cansarte, agotarte en el día a día para lograr qué? Aquí hay dos grupos a los que se les ha invitado a asistir a enseñanzas. Hay un grupo el día lunes donde se está enseñando. Vienen 4 personas, o 5, 5. Cinco personas, lunes tras lunes. Hay personas que invierten tiempo, que esas personas antes de la enseñanza oran, buscan al Señor, están largas horas en la Escritura, buscando, escudriñando, viendo, orando y preguntando al Señor. Otro grupo el día sábado. El día sábado nos pidió un grupo, dijeron, denos a nosotros la enseñanza primero. Ok, nosotros lo hicimos. Dos personas terminan el día sábado. 2. Entonces es lícito preguntarse, ¿dónde está puesto tu corazón hoy? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Sobre qué te estás afanando? ¿Cuál es tu mayor deseo? ¿Cuál es tu mayor anhelo? ¿Cuál es tu prioridad en tu vida hoy? Mira todo lo que el Señor hizo por ti. Mira la condición en que estabas antes. Mira el deseo del corazón de Dios, lo que Dios ha hecho por ti y lo que Dios quiere. Dios dice, yo quiero que tú seas templo mío, morada mía, en mi espíritu en ti. Eso es lo que yo quiero. Yo quiero vivir dentro de ti, quiero morar. Cuando Dios te está diciendo, yo quiero vivir dentro de ti, ¿sabes lo que Dios te está diciendo? ¿Entiendes eso? Yo quiero tener una comunión íntima contigo. Yo quiero que tú me conozcas. Yo quiero conocerte a ti. Y no es que Dios no te conozca, por favor. Pero ¿sabes lo que a Dios le agrada? Él es un papá. Y a un papá que le agrada que sus hijos hablen, conversen con Él todos los días. Y aún le cuenten los detalles más pequeños. Él siempre tendrá tiempo para oírnos. Pero lo que Él busca es esa intimidad y que tú estés realmente compenetrado en querer conocerle, comunicarte con Él, tener cada día una relación más íntima con Él. Pero si no hay interés en aprender de Él, en conocerle a Él, en buscarle a través de la palabra, de la lectura de la palabra, a través de la oración, y te conformas solamente con creer que cumples delante de Dios, con venir a una reunión, levantar las manos, cantar un rato, traer una ofrenda o un diezmo, créeme que eso no te hace
un hijo de Dios, un siervo de Dios. Eso no es así. Eso no es así. No te engañes a ti mismo. No te engañes a ti mismo. Eso no es así. Te invito a reflexionar sobre lo que el Señor le habla a la iglesia de Sardis, allí en Apocalipsis. Somos cristianos, sí. Pero mira lo que dice Apocalipsis 3. Insisto, si nuestro corazón como creyentes estuviera puesto en el Señor, tendríamos gente de pie en este salón, ¿sí o no? Pero ¿por qué no están aquí? ¿Cuántos hoy día están afanados por el tema del Día del Papá? ¿Cuántos se recordaron hoy día en la mañana, dijeron, hoy día es el papá, papá, tú eres mi Padre eterno, el primero que voy a saludar y darte gracias es a ti, y contigo voy a vivir toda una eternidad, por lo tanto a quien primero voy a agradecer y voy a alabar y adorar hoy día, al que le voy a dar primero honor, honra y gloria, va a ser a ti, porque tú eres mi Padre eterno. ¿Sí o no? ¿Está convencido usted que Dios es su papá o no? Fíjense lo que dice Apocalipsis 3 del 1 al 6. Sardi, entre paréntesis, Sardi, fíjese, significa, el nombre Sardi significa escapados o los que salen. Eso significa Sardis. Fíjense, escapados o los que salen, eso significa Sardis. Dice, escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas, dice esto. Miren lo que dice Jesús, miren lo que se fija. ¿Qué dice? Yo conozco tus obras. ¿Y qué más? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. ¿En qué se fijó el Señor? En las obras. Yo conozco tus obras. ¿Qué ve el Señor en ti y en mí? Las obras. ¿Qué son las obras? ¿Qué son las obras? ¿Ah? Leemos todos los días la Escritura, ¿verdad? Y son preguntas simples, o sea, fíjense, si nosotros nos metemos en la Escritura y nos hacemos preguntas de estas cosas tan simples, deberíamos de tener las respuestas así, muy claras. ¿Qué son las obras? Las acciones, lo que nosotros hacemos en el día a día, ¿sí o no? Usted es un creyente, usted es un hijo de Dios, usted es un discípulo del Señor, ¿sí o no? Todo lo que hace, desde que usted se levanta hasta que usted se acuesta, son sus obras. Sean estas buenas o sean malas. Son sus obras. Y eso es lo que el Señor dice. Yo conozco lo que tú haces en el día a día, todos los días. Yo conozco lo que tú haces todos los días. ¿Me está siguiendo? O sea, el Señor ve todos los días lo que usted hace desde que se levantó hasta que usted se acostó. No hay nada que al Señor se le haya escapado. Por eso dice, yo conozco tus obras. ¿Y qué más dice? Que tienes nombre de que vives y estás muerto. Eso es grave. Eso es grave. Yo soy cristiano. Y Jesús dice, no me parece. Señor, yo voy a la iglesia. Yo alabo, yo canto.
Hasta los diezmos y las ofrendas de repente las doy o entrego. Y el Señor dice, estás muerto. Estás muerto. Estás muerto. ¿Por qué? Porque tu calidad de vida del día a día no es la de un templo santo, no es la de la morada de Dios, no es eso. Tu vida no está siendo en el día a día un templo santo y una morada de Dios en el Espíritu. Tan simple como eso. ¿Sí o no? Insisto, si este salón debiera de estar lleno, ¿por qué no están los demás? ¿Por qué no están los demás? ¿Qué más dice? Consejo. Sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir. O sea, aquí hay un deterioro de la vida de ese hombre o mujer que se dice cristiano, y hay situaciones que cada día están muriendo en la vida de esa persona. No le está hablando a gente no cristiana, nos está hablando a nosotros, a los que hemos creído en Él, a los que decimos que somos sus discípulos y que nos decimos ser hijos de Dios. No está hablando a gente que no conoce al Señor. Y nuevamente, mire, dice, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. ¿Qué está juzgando el Señor? Nuestras acciones del día a día. ¿Cuáles son tus acciones? ¿Te queda claro? ¿Qué más dice? Nuevo consejo. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído. O sea, el Señor nos hace responsables de lo que hemos recibido, de las enseñanzas que hemos recibido y de lo que hemos oído. ¿Qué tal consecuente somos entre lo que hemos oído y recibido como enseñanza y la calidad de vida que tenemos en el día a día? ¿Qué tanta consecuencia hay entre una cosa y la otra? ¿Y qué dice? Y guárdalo. ¿Y qué más? Y arrepiéntete. Guarda lo que has oído, lo que has recibido y oído. Guárdalo. Es el consejo. ¿Y qué más? Y arrepiéntete. ¿Arrepiéntete de qué? De las obras que estás haciendo y de la calidad de vida que estás teniendo delante del Señor, y de hacer oídos sordos a la palabra, a la enseñanza, a la corrección, a la amonestación o exhortación que el Señor te hace en el día a día. Recuérdate, Él dice, yo conozco tus obras. Por lo tanto, Él está juzgando tu calidad de vida del día a día. Y por eso te dice, arrepiéntete. Y mira, ¿por qué razón dice? Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Mira lo que te dice. Pues si no velas, ¿qué es velar? ¿Ah? Estar atento, ¿no es cierto? Estar atentos. Estar atentos, eso es velar. Estar vigilante.
Mira el consejo, no es un juicio, es un consejo del Señor a nosotros como iglesia. Pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. O sea, el Señor te dice, yo voy a venir y voy a visitar tu vida. Eso te está diciendo claramente. Yo vendré a visitar tu vida. Por favor, toma estas palabras en serio. Por favor, toma estas palabras en serio, porque el Señor te está diciendo, yo voy a venir sobre ti. Y voy a venir cuando tú no lo pienses. Cuando tú no creas que es el tiempo, voy a venir sobre ti. No tomes la palabra a la ligera. No lo hagas. Porque el Señor te está advirtiendo que va a venir sobre tu vida y Él te va a pedir cuentas de lo que estás haciendo. Acuérdate esto. El Señor dijo, al que tomo por hijo, ¿qué dijo que hacía con él? ¿Ah? Al que tomo por hijo lo disciplino. No es castigo, es disciplina. Ahora, la disciplina dice que al presente no le es causa de gozo, sino más bien de tristeza. Pero dice que después da frutos apacibles. Por lo tanto, si el Señor viene sobre ti y no encuentra tu vida en orden, pues entonces Él te va a disciplinar. Y no te va a gustar. Créeme, te lo digo por experiencia propia, no te va a gustar. ¿Te va a llenar de tristeza? Sí, pero el Señor que te ama te va a disciplinar si no está tu vida en orden. Si las prioridades no son las del reino de Dios, entonces Él te va a disciplinar. Recuérdate, lo dije hoy, anota la fecha. ¿Qué más dice? El que venciere será vestido de vestiduras blancas. Y ojo con esto, y no borraré su nombre del libro de la vida. Nótate esto, y no borraré su nombre del libro de la vida. O sea, existe la posibilidad, está abierta la posibilidad de que nuestro nombre sea borrado del libro de la vida. ¿Sí o no? ¿Lo lee ahí usted o no? Y no borraré su nombre, dice, del libro de la vida. ¿Y qué más dice? Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Amados, no podemos descuidar la salvación que el Señor nos ha dado por pura gracia, por pura misericordia de Dios. No porque alguno de nosotros tuviera algún mérito, sino simplemente esto es gracia, esto es misericordia de Dios. Amados, simplemente quiero que esta palabra la mediten. Es lo que Dios quiere con nuestras vidas, pero también es la advertencia y que tengamos claro que Él mira cada día las obras de nuestra vida. En el día a día el Señor pesa y mide la calidad de vida que nosotros estamos llevando. Entonces no nos engañemos a nosotros mismos con traer una actitud espiritual aquí el fin de semana. Debemos de ser templo de Dios y morada de Dios en el Espíritu todos los días, los 7 días de la semana. Cuando todos empecemos a hacer esto, créanme que la gloria de Dios se va a comenzar a mover en este lugar.
Amén. Dios les bendiga.